Hola gentecita de YouTube, aquí su servidor Kaigaku Fanfic con el último cap de Douma en Show of the Dead, porque el Douma se matará a todos y devorando a las chicas del prota una por una. Con todo concluido, empezaremos con la intro gentecita, vamos. Silence, who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their drones. In your head, they are crying. What's in your head? In your head. Zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head. Zombie, zombie, zombie. Another mother's breaking, heart is taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. It's the same old theme in 2018. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their guns and their drones. In your head, they are dying. What's in your head? In your head, zombie. Douma, sí señorita, tú no sabes de lo que soy capaz de hacer estando cerca de ella enfrente. Saeko, ¿qué es lo que haces? Ella viéndolo como se acercaba lentamente hacia ella y como se ponía al lado de su oreja diciéndole: Douma, sí señorita Saeko, ¿tú crees que por matar a una persona te sientes mal? Douma, yo maté varias personas en mi pasado y hace tiempo cuando encontré a tu grupo en el rescate de la niña sabía que ustedes estaban en esa casa. Saeko, si tú sabías que estábamos ahí porque viniste antes con nosotros. Douma, ¿acaso no lo entiendes Saeko? Yo solo pienso en ustedes como una comida porque yo soy un demonio, la segunda luna superior. Ninguno de tu grupo nunca se fijó en mis ojos. Saeko viendo la cara de Douma, viendo como sus ojos tenían un patrón raro como kankis de letra japonesa. Douma apareciendo atrás de ella y dejándola inconsciente. Douma creo que debería ir con los demás saliendo del lugar donde estaban, teniendo a Saeko en su espalda viendo como había una horda de zombies afuera. Douma sacando sus abanicos y matando a todos. Douma empezando a reír dirigiéndose a la casa de Saya mientras con los chicos. ¿Por qué estamos detrás de la mansión? Si quieren entrar, tendrá que ser por aquí. ¿Qué pasa, Zeke? ¿Ah? ¡Son ellos! ¡Abran la puerta! ¡Claro! Alice, bienvenido señor Douma. ¿Qué le pasó a la señorita Saeko, señor Douma? Douma, hola, ¿cómo estás pequeña Alice? Ahí si hablas de la señorita Saeko solo se desmayó y la traje cargando hasta aquí diciéndolo con una sonrisa y viendo cómo salían los demás y ingresando a la casa de Saya, y sucediendo lo de la charla que tuvo Takashi con Rie y como todos nos reunimos en un cuarto. Douma dándole a Takashi a Saeko y él dejándola en una cama. Antes que empecemos a hablar por el estado que se encontraba
Saeko se escuchó un ruido que era la llegada del padre de Saya y como traía a uno de esos zombies Douma creo que veré lo que pasa y después empezaré con lo planeado empezando a reír por sus adentros todos saliendo y como el padre de Saya hablaba sobre cómo el zombie que tenía era uno de sus compañeros y cómo el hombre al ayudar a su familia había sido mordido y todo eso y llegando que el padre de Saya cortándole la cabeza. Pasando un tiempo viendo cómo el grupo se iba por su lado también viendo cómo Shizuka estaba cuidando de Saeko Douma saliendo al balcón y viendo cómo unos hombres le quitaban sus armas a Hirano. Mi nombre es Soichiro Takagi, el actual señor de Tokonosu y el maestro del Tendo Shogun Ryu. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Kota Hirano. Acudo a la Academia Fujimi y estoy en segundo de preparatoria. Tu voz tiene espíritu, joven Hirano. Me puedo dar cuenta de que pasaste por muchas cosas para llegar a este lugar. Y por eso no vas a entregarnos las armas, ¿cierto? Es que no puedo, es imposible. Sin esas armas yo sería justo como era antes con ellas. Yo puedo ser otra persona. Ahora con todas estas armas yo puedo ser alguien importante. ¿Y cómo qué cosas puedes hacer? Explícamelo. Es que yo... Por ejemplo, proteger a su hija, señor. Komuro. Komuro. Ya recuerdo. He escuchado ese apellido en algún lugar. Tú debes ser el amigo de la infancia de mi hija, ¿no es así? Así es. El caso es que, desde que ocurrió todo esto, Saya ha sido protegida por la persona que ve aquí, por Hirano. Yo misma he observado cómo Hirano la protegía, señor Takagi. Ellos tienen razón, papá. Podrá ser un pobre diablo que se obsesiona con las armas. Pero si él no me hubiera protegido, yo sería uno de esos zombies, papá. Así es. Él es quien me está protegiendo, mientras tú no hacías nada. Douma eso es cierto y el chico estuvo defendiendo a su hija señor todos volteando a ver de dónde venía la voz viendo a Douma el padre de Saya viéndome y preguntándome quién eres Douma hola señor mi nombre es Douma un gusto en conocer al padre de la señorita Takagi. Pasando todo eso de cómo Douma estuvo discutiendo con el padre de Takagi sobre que el chico era bueno con esas armas y cómo el grupo también lo defendía pasaron unos cuantos minutos hasta que empezó a llover y viendo cómo Takagi y Takashi discutían con algunos refugiados sobre la infección y cómo los muertos se levantaban de la nada. Saya diciendo que todo esto debe tener una explicación y que se haría investigaciones para saber cómo se originó. Pasando eso después de que terminaran de hablar con los refugiados saliendo y Saya diciendo que Takashi sería el nuevo líder del grupo porque era el más capacitado. Otro lugar después que Saeko se despertara no recordando nada en la charla que tuvo con Douma y como el padre de Saya la llamó para entregarle algo. Se dice que el maestro Busujima piensa que su hija es una mejor espadachín aún más que el legendario Chiba Sayako. Solo tú, su hija, posee esa gracia y pureza. Esta es extremadamente inusual. ¿Lo notaste? Ligeramente curvada. Es la Kisaki Moroja de doble filo. Y como hablaban sobre la espada que iba a ser para Saeko. Padre de Saya Soichiro hablaba sobre Douma diciéndole a Saeko sobre que sentía un mal presentimiento sobre él y que si ella sabía más sobre quién era él porque le contaron que el grupo donde iban se había disuelto en medio rescate y ellos se habían ido por otro lado para llamar la atención de los zombies. Saeko diciendo que no sabía casi nada del por qué en el rescate de la niña llamada Lee se lo habían visto ayudando a la niña y no le preguntaron nada por el caos de los zombies y que cuando habían llegado a un templo estuvieron conversando
conversando, pero no le digo a nadie que por una rara razón se había desmayado y no recordaba y que solo le dijeron que Douma la trajo aquí. Después de la charla de Saeko y el padre de Saya vemos como el grupo está completo en una sala hablando sobre que se iban a ir a buscar a sus familias de cada uno. Saeko preguntando a Douma de qué había pasado en el templo, todos viendo atentamente antes que Douma respondiera con una sonrisa, todo viendo como alguien había llegado a la mansión de los Takagis, todos viendo como el profesor Koichi Shido había llegado y como Rei iba rápidamente hacia él rápidamente y hablándole. Tenemos aquí, profesor Shido. ¡Eres tú, Miyamoto! Me alegro que estés con vida. ¿Usted sabía que soy muy buena con estas armas? Ya me habían enseñado cómo usar una bayoneta. Me enseñó mi padre, que era un hombre ejemplar. Y por tu culpa, mi padre pasó por un gran sufrimiento. Nunca voy a perdonarte todas las lágrimas que derramó. Les echó la culpa de que yo repitiera el año. Y el único que tiene el poder para lograr eso eres tú. Y solamente tú, maldito parásito. Pero tuve que aguantarme todo, porque mi padre me lo pidió. Dijo que era para seguir investigando y ponerte a ti y a tu padre en la cárcel. Pero... ¿Estás decidida a cometer un asesinato aquí mismo? ¿Vas a convertirte en una criminal? A pesar de que eres la hija de un policía... ¡No quiero escuchar tu asquerosa boca! Entonces mátalo de una vez. Si así lo quieres, mátame. Mátame de una vez y así vivirás con el remordimiento por el resto de tu vida, Miyamoto. Esta es la mejor lección que te puedo enseñar como el profesor que soy. Considérala tu última lección. No vale la pena matar a una rata. Douma, si no lo matas tú yo mismo lo haré. Todos volteando a ver a Douma. Rei, que dijiste antes que terminara, todos viendo como Douma desaparecía y se veían como copos de nieve donde estaba antes. Todos viendo como Douma aparecía atrás de Shido y le arrancaba la cabeza con sus abanicos manchados de sangre. Douma con una sonrisa empezando a reírse. Todos dijeran algo porque lo había hecho bien. Reí porque lo mataste. Douma diciendo, pero señorita, usted no lo quería matar a este sujeto, solo hice lo que usted hubiese querido, viéndolos con una gran sonrisa. Discutiendo por qué lo había matado y cómo votaban a los alumnos de Shido, yéndose el padre de Saya en sus adentros preguntándose cómo fue que se movió a esa velocidad. Nadie es capaz de moverse así. ¿Quién eres realmente, Douma, y qué intenciones tienes? Yéndonos a la escena donde la doctora Shizuka llamaba a su amiga después de lo que le dijeron a Douma por la muerte de Shido, y todos dejando ahí pero manteniéndose atentos por si algo tramaba en la llamada de Shizuka con su amiga. Hablaron todos sobre cómo llegó a su casa, tomó sus armas y se fueron por la gran cantidad de zombies que había. Unos segundos después todos los dispositivos se cortaron y apagaron, viendo como una gran luz se veía en el cielo. Nos vamos donde los alumnos de Shido se van de la mansión de los Takagis y por la luz que apagó todos los dispositivos se había perdido los controles del autobús y chocándolo con la entrada del portón hacia la mansión, y como venían una gran cantidad de zombies. ¡No me sigan! ¡No me sigan! ¡Cierren las puertas! ¡Ahora! ¡No dejen entrar a esas cosas! ¡Logró meterse! Tengo una preciosa arma conmigo. Te lo dije, soy el mejor. Lo siento, chico. Fue mi error al juzgarte. Comandante, señora, hemos traído sus armas. ¡Mamá! ¿Sabes usar una de estas, Saya? ¡Ah, es una LG P08 y es una modelo latex! Yo no sé cómo usar esas malditas cosas. ¿Y por qué tienes armas como esas en tu poder? Sabes, asistí a un curso ejecutivo de autodefensas mientras trabajaba en Wall Street. Hasta me atrevo a decir que tengo mejor puntería que tu padre.
Tú le enseñarás a mi hija cómo utilizarla, ¿verdad, querido Hirano? ¡Sí, mamá! Espera, esa no es mi mamá. ¡Claro, señora! Todos a punto de irse para salir, aunque Sai no quisiera, tendrían que irse y dejar a sus padres antes que se fueran. Escucharon unas palabras. Douma, ¿de dónde creen que van? Volteando todos viendo a Douma, que decía esas palabras. Takashi, ¿qué dices, Douma? Nos tenemos que ir para salir de este lugar. Douma, ustedes no se van a ir a ninguna parte, ya había planeado todo esto, empezando a reírse con una gran sonrisa a grandes carcajadas. Saya, ¿qué te pasa? ¿Acaso estás loco? Douma, loco yo. Douma bajando la cabeza. En todos mis años de vida nunca había escuchado a una mocosa con ese comportamiento tan desagradable, viéndola con una cara de ira contenida. Por eso tú vas a ser la primera en morir, apareciendo atrás de Saya y partiéndola a la mitad. Takashi, Saya, todos gritando asustados y con caras de aterados viendo esa escena, pero antes que se pudieran mover, Douma apareciendo atrás de Takashi y cortándolo en trozos y pasando con los demás del grupo y también los padres de Saya y los demás residentes de la mansión. La única que quedaba era Saeko, aterrada por la muerte de todos sus amigos, pegando un gran grito de terror. Douma, dije que serías la última, empezando a sacar unos de los trozos del cuerpo de Saya, empezando a comérselo con una sonrisa y pregunta de quién estabas enamorada. Saeko viéndolo, ¿acaso no recuerdas lo que me dijiste en el templo? ¿Acaso era del chico llamado Takashi o del otro? Antes que hablara, Douma la había matado con una puñalada casi en el corazón y como se desangraba en el suelo, empezando a reír. Creo que al final nadie sobrevivió antes que empezara a devorar los cuerpos. Douma viendo como un portal se abría por detrás de él y como lo absorbía, que pasara de dónde irá a parar Douma. Eso lo veremos más adelante. Y con eso es todo, gentecita. Este es el final de Douma News Choro de Teax, que Douma pudo hacerlo más antes de matar a todos, pero quería dar un poco de suspenso, pero ya al final todos murieron y yo me despido, gentecita. Adiós.